gozo tu relación con nuestro Dios, logrando tus propósitos en la vida. Aquí, en Casa de Restauración, tú y tu generación vivirán la gloria del Señor. Casa de Restauración, iglesia y tu casa. La promesa y la palabra que Dios nos ha dado para este año 2014, que hemos llamado el año de los cielos abiertos, y yo le pido que por favor usted lea conmigo la promesa del Señor para este tiempo, Deuteronomio capítulo 28, versículo número 12. Todos juntos: te abrirá el Señor su inagotable tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en el tiempo oportuno y para bendecir toda obra de tus manos. Una vez más: te abrirá el Señor su inagotable tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en el tiempo oportuno y para bendecir toda obra de tus manos. ¿Cuántos creen en esta promesa? Yo le voy a pedir que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Vamos a leer la palabra del Señor a partir del versículo número 26. Lucas, capítulo 1, y vamos a leer de los versículos 26 al 38. Cuando usted lo encuentre, diga un fuerte amén para saber que podemos leer la palabra del Señor. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, una traducción contemporánea de la Biblia. Yo le pido que usted la lea ahí en la versión que tiene en sus manos. Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 38. La palabra del Señor dice: cuando Elisabet estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Pero cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elisabet quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo, pues nada es imposible para Dios. Diga conmigo: nada es imposible para Dios. Digan una vez más: nada es imposible para Dios. María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y quiero decirles en esta mañana que no estoy confundido. No es Navidad y yo sé que normalmente no se predica sobre este tipo de pasajes normalmente, más que cuando son fechas de fin de año. Pero yo quiero darle el título para aquellos que toman nota de los mensajes. Quiero darle el título del mensaje que Dios ha puesto compartir en mi corazón con ustedes en este día. Y he titulado este mensaje: la promesa de cielos abiertos. La promesa de cielos abiertos. Yo quiero decirte que cuando Dios pone una promesa en tu corazón, tú tienes que llegar al punto donde tú crees en esa promesa tan fuertemente en tu corazón que nada puede convencerte de lo contrario. ¿Cuántos de los que están aquí han recibido promesas de parte de Dios? ¿Cuántos de los que están aquí han leído las promesas de Dios en su palabra? ¿Cuántos saben que hay muchas promesas que aún Dios ha hablado particularmente o personalmente a sus vidas y que aún están por cumplirse? Cuando tú recibes una promesa de parte de Dios,
Cuando tú recibes una promesa en su palabra, tú tienes que creer en tu corazón que esa promesa es verdad, que esa promesa se va a cumplir, y tú no puedes permitirte que nada ni nadie trate de convencerte de lo contrario. Y una de las cosas que yo creo que todos conocemos, todos sabemos, es que Dios es más grande que cualquier obstáculo. Tal y como lo acabamos de leer, pues nada hay imposible para Dios. Puede que parezcan ciertas cosas imposibles. Hay promesas que cuando nosotros las recibimos, cuando el Espíritu Santo las revela a nuestro corazón, cuando las escuchamos a través de un mensaje, de un discipulado, de la lectura de la palabra de Dios, hay promesas que parecen imposibles, porque tratamos de filtrar esa promesa a través de nuestros pensamientos, o filtramos las promesas a través de las circunstancias por las cuales tú y yo estamos a veces atravesando. A veces vemos la promesa de Dios, vemos nuestras incapacidades y llegamos a la conclusión de que será imposible que esa promesa se cumpla en nuestras vidas. Y ni qué decir de aquellas personas que quizás en algún momento les hemos compartido alguna de esas promesas que Dios nos ha dado en nuestro corazón, y hay personas que simple y sencillamente dicen, pues yo no creo que eso suceda. Y se levantan todo este tipo de pensamientos y argumentos, pensamientos negativos, en los cuales nosotros, en lugar de creer la promesa de Dios, empezamos a tratar de razonar el por qué no puede cumplirse lo que Dios ha prometido. Porque lo que hacemos es filtrar la promesa a través de nuestra mente. Y yo quiero decirte hoy algunas cosas respecto a las promesas que Dios nos ha dado. Hoy el título del mensaje, como lo dije, es la promesa de cielos abiertos. ¿Cuántos saben que esto que está aquí en Deuteronomio 28:12 es una promesa de cielos abiertos para nosotros en este tiempo? Y yo quiero decirte que tú no puedes permitir que nada ni nadie te cambie tu forma de pensar respecto a lo que Dios ha dicho. Yo quiero decirte respecto a las promesas de Dios que lo que el Señor ha prometido sucederá en el tiempo oportuno. Lo que Dios ha prometido sucederá en el momento correcto, como lo dice precisamente esta promesa, para dar la lluvia a tu tierra, pero luego dice en el tiempo oportuno. Hemos hablado muchas veces de que Dios no llega antes ni después. Siempre Dios llega en el momento oportuno. Dios siempre llega en el momento correcto, y tú no puedes desalentarte cuando ves que empieza a pasar el tiempo y aparentemente no está sucediendo nada. Que ese es uno de los graves errores que a veces los cristianos podemos cometer. Hemos recibido una promesa de parte del Señor y vemos que empieza a pasar el tiempo y que aparentemente nada está sucediendo. Cada vez que las promesas de Dios empiezan a tomar tiempo para cumplirse, yo tengo que afirmar en mi corazón que lo que está sucediendo es que Dios está orquestando todo para que la promesa se cumpla en el tiempo oportuno. Que el Señor sabe la situación, que el Señor sabe el problema, que el Señor sabe las circunstancias que estoy viviendo, pero que Él sigue estando en el trono, que Él sigue estando en el gobierno. Por eso dice la palabra del Señor que su reino no tendrá fin. No hay nada que pueda poner fin al orden, al gobierno y a la autoridad de Dios en mi vida. Y es por eso que el reto y el desafío que Dios tiene para nosotros este domingo es que aprendamos a tener una fe inconmovible. Dile a tu vecino, una fe inconmovible. Hermanos, yo creo que una de las cosas a las cuales Dios quiere transicionarnos como sus hijos es hacia la madurez. Y una de las cosas que yo creo que también están sucediendo es que ya no podemos ser lo que yo a veces digo los cristianos bipolares, ¿no? O los cristianos transformers. Hay muchos cristianos que cambian de opinión dependiendo de las cosas que están sucediendo. Unos días están muy arriba
creyéndole a Dios, creyendo su palabra, cuando ven que algo está sucediendo bien o que las cosas están saliendo en el tiempo y de la manera como ellos esperaban, están espiritualmente arriba, están bien animados, están bien deseosos de muchas cosas, de servir a Dios, de adorar a Dios, de asistir a la iglesia, de hacer todo para el Señor. Pero en cuanto las cosas no salen de la forma o en el tiempo como ellos estaban esperando, o cuando las circunstancias pareciera que no se están acomodando a lo que ellos piensan que debería de estar sucediendo en sus vidas, entonces empieza la bipolaridad, ¿no? Espiritual. Porque de repente, en lugar de estar muy arriba, empiezan a decaer hasta estar muy abajo. Amados, tener una fe inconmovible es asegurarnos de que nada puede cambiar nuestra opinión respecto de lo que Dios ha prometido en su palabra. Porque yo le puedo demostrar que Dios es totalmente confiable, que Él nunca ha fallado a su palabra, que lo que Dios ha prometido, Él lo ha cumplido y que Él lo hará. Así es que no podemos estar en ese juego de las cosas y de nuestras emociones, de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que las circunstancias quieren presentarnos. Es muy clásico de muchos cristianos decir lo que sienten, ¿verdad? Lo que sienten en su corazón, como si eso fuera algo muy confiable. La palabra del Señor dice que hay muchas cosas que son engañosas y una de ellas, la principal, es el corazón del hombre. Nosotros no nos guiamos por lo que vemos, nosotros no nos guiamos por lo que escuchamos en lo natural, nosotros no nos movemos por lo que sentimos muchas veces en nuestro corazón, porque a veces nuestro corazón, una vez más, puede engañarnos. Yo no me muevo por lo que yo sé o por lo que yo veo, yo me muevo por lo que yo sé de Dios, por lo que yo conozco de su palabra, por lo que Dios me ha revelado y Dios me ha dicho en su palabra. Es en base a lo que yo me muevo, no en base a las cosas que yo veo, no en base a las cosas que yo siento. Hemos hablado en otras ocasiones lo importante que es tener disciplinados nuestros sentidos espirituales. No andamos por vista, andamos por fe. Tenemos que orar y pedir al Señor que sean abiertos nuestros oídos y nuestros sentidos espirituales para poder percibir, para poder entender y recibir las cosas que Dios tiene para los que le amamos. Entonces, amados, no podemos estar muy emocionados cuando algo bueno sucede y de repente estar muy deprimidos cuando vemos que no suceden ciertas cosas o no suceden en el tiempo o en la manera en como nosotros esperábamos. Yo sé y yo quiero que tú estés convencido de que todo lo que Dios nos ha prometido y que todavía no se ha cumplido está en nuestro futuro, está delante de nosotros. Y la bendición de conocer eso y de afirmar eso en nuestra mente y en nuestro corazón es que tú y yo podemos vivir en paz. Es que tú y yo podemos experimentar no solo la paz, sino también tener contentamiento, que tanta falta a veces hace a los cristianos y a la gente en general. Cuando yo estoy seguro, cuando yo estoy convencido en mi mente y en mi corazón de lo que Dios ha prometido, aunque todavía no se cumpla, aunque pareciera que las circunstancias me dicen que es imposible que eso suceda, yo puedo estar en paz de saber que lo que Dios ha dicho, Él lo cumplirá. Quizás lo que veo no me gusta, quizás no lo entiendo, quizás no me puedo explicar cómo es que Dios lo va a hacer, pero en mi corazón hay paz. Porque tengo la certeza y la convicción de lo que Dios me ha prometido. Pero no solamente eso, puedo tener contentamiento. Hay personas que solamente expresan contentamiento o gratitud cuando las cosas están muy bien, cuando las cosas salen bien, cuando reciben una bendición. Pero el apóstol Pablo nos enseña en la carta a los Filipenses que tenemos que aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación.
A veces el Señor nos permite pasar por buenos tiempos, pasar por tiempos donde pareciera que todo va viento en popa, pero también a estar contentos cuando pareciera que las cosas no se mueven, cuando pareciera que las cosas no están resultando como esperábamos, pero como yo sé que lo que Dios ha prometido está en mi futuro, yo puedo estar en paz, pero además puedo estar contento y agradecido. Yo puedo expresar adoración a Dios. Hay gente que alaba a Dios solo cuando las cosas están bien, o cuando se sienten emocionalmente contentos. Pero qué difícil es cuando uno está pasando por una prueba, uno está deprimido, uno está triste, uno no están saliendo las cosas como uno quisiera. Y entonces nos cuesta tanto trabajo ser agradecidos. Nos cuesta tanto trabajo levantar nuestras manos y ser esa generación que danza y esa generación que grita. Amados, yo creo con todo mi corazón que cuando tú y yo aprendemos a afirmar en nuestra mente y en nuestro ser la promesa de cielos abiertos sobre nuestra vida, a pesar de lo que estemos viviendo, podemos experimentar la paz de Dios y podemos tener contentamiento y gratitud. Y es lo que el apóstol decía, el apóstol Pablo: sé estar contento y sé ser agradecido. Lo mismo cuando las cosas van muy bien o cuando las cosas pareciera que están estancadas y que no se mueven mucho. Uno de los pasajes que más me impresionan en la Escritura está en Romanos capítulo 4, versículos del 19 al 21. Lo voy a leer este pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra del Señor: y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo estaba ya muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido, diga conmigo, plenamente convencido, de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que le prometió. Yo no sé usted, pero yo estoy convencido de que Dios es poderoso para cumplir su palabra, para cumplir todo lo que Él ha prometido. Y quiero decirle que en esta Nueva Traducción Viviente, la traducción es un poquito benévola con Abraham. Porque si usted tiene la traducción clásica, la Reina Valera o la Biblia de las Américas, de esas versiones un poquito anteriores, dice la palabra que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, él tenía fe inconmovible a pesar de que no había ninguna esperanza en lo natural, en lo humano, en lo lógico de que eso pudiera suceder, de que la promesa se pudiera cumplir. Aquí en la Nueva Traducción Viviente tratan muy bien a Abraham cuando dice que su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos. Pero en la traducción clásica de la Biblia dice que Abraham contempló su cuerpo que estaba como muerto, porque tenía 100 años de edad. Y aún a pesar de que él contemplaba su cuerpo que estaba casi como muerto, por los años, por la edad, por el cansancio. Si usted ve la biografía de Abraham, el padre de la fe, usted verá que no nada más eran los años, era el kilometraje que traía encima. Pero a pesar de lo que él estaba viendo en lo natural, a pesar de que él contemplaba su cuerpo, y dice también ahí en esta versión, y que contemplaba la edad de Sara, su esposa, y contemplaba, dice la Escritura, la esterilidad de la matriz de Sara. Cualquiera que hubiera visto eso, hermanos, yo no sé ustedes, pero yo me hubiera deprimido. Cualquiera se hubiera deprimido. Pero esas cosas que Abraham contempló, esas cosas que Abraham sabía de sí mismo, no fueron determinantes para su fe. Al contrario, pareciera que Abraham, como los toros de Lidia, se engrandecía ante las circunstancias. Y decía, pues cada día que pasa y que yo no veo que eso suceda, pues va a constar más que fue Dios y no fui yo.
Entre más difícil y más imposible esto se vea, mayor gloria va a recibir Dios. De que Él recibió la promesa a que Él vio y cargó a Isaac, pasaron 25 años. A veces Dios nos ha hablado una cosa y como no vemos que sucede en 2 o 3 semanas, entramos en la depre espiritual. Pero Abraham, de que recibió la promesa, que cargó y escuchó llorar a Isaac por primera vez en sus brazos, pasaron 25 años en esperanza contra esperanza, contra toda posibilidad. Eso nos hace, amados, salir cada día de nuestra vida con expectativa. Yo veo estos versículos y veo la vida de Abraham. Hermano, yo me inspiro con la palabra de Dios. Yo puedo salir cada mañana, como decía el canto hace ratito, que en toda jornada, en todo camino, que Jesús sea el camino, que Jesús sea el destino, y yo puedo tener la expectativa cada mañana, cada día, de que algo Dios va a hacer. De que cuando más tiempo tarda la promesa, mayor gloria Él va a recibir. Y yo puedo salir con esa expectativa, esperando y buscando las grandes cosas que Dios ha prometido, las cosas que solamente Él puede hacer. Yo tengo que aprender a no considerar las circunstancias y yo tengo que empezar a desarrollar una fe como la de Abraham. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3 que todos los que hemos creído nos hemos convertido en hijos o en descendencia de Abraham, que es el padre de la fe. Yo quiero ser como nuestro abuelito Abraham. ¿Cuántos quieren ser así, como nuestro abuelito Abraham? Vea por favor la actitud de este hombre. Vea la actitud de su corazón. La expectativa cada día, cada mañana, de que a pesar de lo que él veía en lo natural, a pesar de la imposibilidad en lo lógico, en lo natural, en lo humano, dice la palabra, esto a mí me conmovió cuando puse mucha atención en este versículo, cuando dice que su fe se fortaleció aún más y le dio gloria a Dios. Amados, yo tengo que empezar a aprender a considerar a Dios y no considerar las circunstancias. Yo tengo que empezar a magnificar y a glorificar a Dios en lugar de estar magnificando y glorificando las circunstancias. El Señor Jesús dijo, cualquiera que le diga a este monte, quítate, será hecho. Pero hay personas que ven el monte y en lugar de honrar y glorificar a Dios, que es mucho más grande que cualquier montaña, empiezan a glorificar y a honrar su montaña. Empiezan a hablar más de su montaña que de Dios, que es más grande que cualquier obstáculo, que es más grande que cualquier montaña. Y en lugar de glorificar a Dios, empiezan a glorificar a la montaña. Empiezan a glorificar el problema. En vez de hablar de Dios, empiezan a hablar y a hablar del problema. Y empiezan a engrandecer el problema en su mente y en su corazón, en lugar de estar engrandeciendo a Dios, que está por encima de cualquier montaña, que está por encima de cualquier problema. Entonces yo tengo que aprender, amados, a no enfocarme en las circunstancias, no considerar las circunstancias, sino considerar a Dios, a glorificar y a darle gloria a Dios. Imagínense el ginecólogo de Sara, o el médico familiar de Abraham, Sara y la casa de Abraham. ¿Cuál hubiera sido la opinión del ginecólogo de Sara si llegan estos dos viejitos de 99 años con el cuerpo, vamos a ser benévolos, ya muy ancianos, con una matriz estéril? ¿Qué hubiera dicho cualquier médico? Abraham, pues ¿cómo te explico, hermano?
con palitos y manzanitas. Mira, todo tiene su tiempo, ¿no? Es muy bíblico, ¿no? Todo tiene su tiempo, Abraham. Hay cosas que ya no pueden suceder. Imagínense cuál hubiera sido la opinión de la ciencia, la opinión de la medicina o de las leyes de la naturaleza. Yo quiero decirte algo, la ley de Dios está por encima. La ley de Dios es su palabra. La ley de Dios está por encima de toda ley natural. La ley de Dios está por encima de toda ley de la ciencia, de toda ley de la economía, de toda ley de la medicina. Por encima de todas esas leyes está la ley de Dios, está la palabra de Dios. Entonces yo no me enfoco en cuán grande es el problema. Mejor me voy a enfocar en cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuando tú estás enfrentando un problema, una dificultad, una montaña, una imposibilidad, una promesa que no se ha cumplido, ese debe ser tu canto de cajón. Su nombre sobre todo es, porque Él está sobre todo nombre. Él es digno de adorar, y mi ser dirá, cuán grande es Dios. Deja de enfocarte en cuán grande es tu problema y empieza a enfocarte mejor en cuán grande es Dios. ¿Estás mirando las circunstancias o estás mirando al Señor? Cuando el Señor se reveló a Moisés y le dijo, ¿cómo podré decir quién eres tú? Cuando me pregunten tu nombre, ¿qué les voy a decir? El Señor respondió, yo soy. Diles que yo soy. En otras palabras, yo soy todo lo que tú necesitas. Si estás enfermo, yo soy tu sanador. Si tienes una necesidad, yo soy tu proveedor. Si te sientes solo, yo soy tu pastor. El gran yo soy. Si estás preocupado, yo soy tu paz. Si tienes alguna necesidad, yo soy tu pastor y nada te faltará. Hermanos, cuando yo medito en todas estas cosas, pienso en todas las experiencias que hemos tenido con Dios y cómo Dios obró cuando todas las probabilidades estaban en contra de nosotros. A veces se nos olvida o nos acostumbramos tanto a tantas bendiciones que Dios nos ha dado que de repente olvidamos la manifestación del poder, de la gracia y del amor de Dios en ciertos momentos de nuestra vida. Recuerdo muy bien cuando terminó el tiempo de nuestro contrato de arrendamiento en el lugar donde estábamos antes y cómo Dios nos trajo aquí y cómo estaba aquí cuando llegamos. Recuerdo perfectamente la decisión de empezar a arrendar primeramente este lugar. Y cuando nos sentamos con los ancianos, con los líderes, a ver las instalaciones, los gastos, lo que había que arreglar, que ya no servía, la remodelación, no existía este auditorio, esto era un jardín. No había muchas cosas de las que vemos ahora. Ya no me dio tiempo, pero si para recordar, yo le enseñara unas fotos, o las primeras fotos que tomamos cuando pisamos este lugar, usted se sorprendería de lo que Dios ha hecho y recordaría conmigo cómo contra toda posibilidad
humana, Dios está con nosotros. Recuerdo que nos sentamos, hicimos un análisis de los fondos, de los gastos, y humanamente y financieramente era imposible, pero Dios lo hizo y Dios cumplió su promesa. Pasó un tiempo, terminó nuestro contrato de arrendamiento y se acercó el fin de semana en que teníamos que tomar la decisión si nos quedábamos aquí era para comprar, y no teníamos el dinero, no teníamos los fondos. Y lo mismo, nos sentamos, buscamos, fuimos a diferentes lugares, buscamos opciones de financiamiento. Los expertos decían no se puede. Vimos el compromiso financiero, lo que implica los gastos y el pago de los créditos para este lugar. Y cuando las cosas no se veían nada bien, cuando los expertos dijeron no se puede, entonces yo me puse a pensar y dije: Señor, tú abriste el mar para Moisés, tú derrumbaste muros y detuviste el sol para Josué. Tomaste 5 panes y 2 peces y alimentaste a 5,000. Sanaste a mi mamá de cáncer. Me salvaste la vida, no permitiste que yo quedara paralítico. Cuando me golpearon con el auto. Sanaste a Beto contra toda posibilidad y contra toda ley de la ciencia. Cuando nos dimos por vencidos y dijimos: está bien, Señor, así va a ser, Él hizo todo lo posible para que un día pudiéramos tener a Samuelito. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice en su palabra que aquel que empezó la buena obra en nosotros será fiel en terminarla. Esa es su promesa. Aquel que empezó la buena obra en nosotros será fiel en terminarla. Por eso es muy importante en qué te estás enfocando. ¿Qué es lo que hay en tu mente o en tu corazón? ¿En el tamaño del problema, del obstáculo, o en el tamaño de nuestro Dios? Hemos explicado en otras ocasiones lo importante que es usar nuestra fe de una manera positiva, en lugar de usar nuestra fe en una manera negativa, en lugar de usar nuestra fe equivocadamente para creer lo malo, en lugar de estar creyendo o poniéndonos de acuerdo con el reino de las tinieblas en incredulidad, en duda y creyendo que no sucederá. Tenemos que empezar a ponernos de acuerdo con el reino de Dios y su palabra y creer que lo que Él ha dicho, Él lo cumplirá contra toda posibilidad. Una vez más, alaba a Dios, glorifica a Dios en medio de esa circunstancia. No magnifiques el problema. Le estás dando más poder y crédito al problema o al obstáculo que a la promesa de Dios. No negamos el problema, pero es que nosotros decidimos creer con una fe inconmovible, creer la promesa de cielos abiertos. Me acuerdo también de este pasaje cuando el Señor Jesús le dijo a aquellos pescadores: vayan y echen la red. Era una forma de bendecirlos, de recompensarlos, porque le habían permitido usar sus barcas o su barca como un púlpito para predicar. Y estos hombres, sobre todo Pedro, y no era Pedro, eran varios que estaban ahí, pues obviamente pasaron muchas cosas por su mente y su corazón. Seguramente pensaron: pues este hombre es carpintero, este hombre no es pescador. Tiene buenas intenciones, pero no sabe de lo que está hablando.
Ya pasamos toda la noche y no hay pesca, y ahorita no es la hora de pescar. Si no hubo peces en la noche, pues nuestra experiencia, nuestra lógica, lo que conocemos de la pesca, nos dice que no habrá peces. No hay ninguna posibilidad. Pero llegó un momento en que Pedro tuvo que ignorar lo que su razonamiento le estaba diciendo. Pedro tuvo que ignorar lo que la experiencia le decía. Pedro tuvo que ignorar lo que las circunstancias le decían. Y llegó un momento en que Pedro dijo, a pesar de todo esto, en tu palabra echaré la red. Todo me dice que no, pero en tu palabra echaré la red. Ustedes conocen la historia. Puede ser que a veces las promesas de Dios no tienen sentido. No parece que puedan cumplirse de una manera lógica. Pero como Pedro, tú y yo tenemos que decir, Señor, pero si tú lo has dicho, tú lo harás. En el pasaje inicial con que leímos en Lucas capítulo 1, usted conoce perfectamente bien esta historia. María, la madre de Jesús, es un ejemplo de una fe inconmovible. Ella era solamente una adolescente, ella vivía en este pueblo, en este lugar llamado Nazaret. Y como leímos, de repente un ángel se le aparece y le dice, María, eres una mujer favorecida, el Señor está contigo. Has hallado gracia, has hallado favor de Dios. ¿Cuántas veces Dios no te ha dicho a ti, o Dios no me ha dicho a mí, por nombre, tú eres favorecido? La gracia de Dios está sobre ti. ¿Cuántos saben que somos favorecidos de Dios? ¿Cuántos saben que la gracia de Dios también nos ha alcanzado a nosotros? No necesitamos un ángel, solamente nos basta leer y comprender la palabra de Dios para saber que Dios ha dicho de ti y de mí, tú eres favorecido, tú eres favorecida. La gracia de Dios está sobre de ti. Y dice el ángel a María, darás a luz un hijo sin conocer varón, y él será hijo de Dios. Imagínense recibir esta promesa de parte de Dios. Qué promesa tan importante, tan fuerte, que el Señor tiene que mandar un ángel. Imagina por favor los pensamientos que empezaron a ver en la mente de María. Porque María era una mujer como tú y como yo, era un ser humano que halló gracia y misericordia y favor de parte de Dios. Imagínense todo lo que pasó por su mente. En segundos, ella pensó y dijo, bueno, ¿cómo voy a poder tener un hijo si no conozco a un hombre, si soy virgen? De hecho, no se puede tener un hijo sin la participación de un hombre, pues como esto va en contra de toda ley natural, científica, humana. No suena lógico. De hecho, es imposible. La palabra del Señor dice que ella le preguntó al ángel y le dijo, oye, ¿cómo va a suceder esto? ¿Cómo es que yo voy a poder tener un hijo si yo soy virgen, si yo no conozco varón? ¿Y qué fue lo que el ángel le contestó? Nada es imposible para Dios. Dígalo conmigo, nada es imposible para Dios. Y entonces, ¿qué fue lo que ella respondió y que debería ser la respuesta de todos nosotros? Hágase conmigo según tu palabra. Hágase conmigo conforme a lo que tú has dicho.
Fíjense qué importante es esto. Lo que ella estaba diciendo era, ok, estoy de acuerdo. Si Dios dice que soy favorecida, lo soy. Si Dios dice que lo imposible puede suceder, entonces lo imposible sucederá. Hágase conmigo según tu palabra. Qué hermoso es esto, hermanos, porque ella entendió que las promesas de Dios, y particularmente esta promesa de tener un hijo sin conocer a un hombre, no requería la intervención de un hombre. Y así son las promesas de Dios para nosotros. No dependen de la intervención de ningún hombre, dependen de la intervención de Dios, la intervención directa de Dios. Yo creo que así debemos de ser nosotros también, cuando Dios nos ha dado una promesa. Puede que no entendemos cómo va a suceder, puede que pareciera imposible de acuerdo al razonamiento humano, lógico, natural, pero precisamente tenemos un Dios que es sobrenatural. Él está por encima de lo natural. Él hace cosas que están más allá de lo natural. Ese es el Dios al que tú y yo servimos. Y eso fue lo que María contestó: yo soy la sierva de Dios, hágase conmigo conforme ha dicho. Y tú y yo deberíamos de responder de la misma manera. Yo soy siervo de Dios, yo soy sierva de Dios, que se haga conmigo conforme a lo que Dios ha dicho. Yo estoy de acuerdo con Dios. Puede ser que todo lo demás diga que no es posible, pero yo sé que Dios lo hará. No permitas que nada te convenza de lo contrario que Dios ha prometido para ti. Lo que Dios hará, lo hará sin depender de nadie, de ningún hombre. Él lo hará en su gracia, en su poder. Si tú tienes una fe inconmovible, como le sucedió precisamente a Abraham, que estaba totalmente convencido y persuadido, entonces Dios hará cosas sobrenaturales en tu vida. Había un canto que a mí me gusta mucho, que dice: sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Las palabras del ángel a María son las mismas palabras que Dios habla para nosotros hoy. Y te las habla a ti de manera muy personal. Tú eres favorecido. Tú eres favorecida. Dios está contigo. Has hallado gracia. El favor de Dios está sobre ti. En el momento en que María dijo amén, en el momento en que María dijo: soy tu sierva, hágase conmigo conforme a tu palabra, los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios descendió sobre María. Y he aquí, ella concibió a Jesús. La promesa de los cielos abiertos. ¿Cuántos lo creen? Vamos a ponernos en pie, por favor, y vamos a orar. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria
a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Señor, te damos gracias por esta tarde y gracias por la promesa de cielos abiertos sobre nuestras vidas. Contra toda posibilidad, contra toda ley, contra toda lógica humana o razonamiento humano, tú estás por encima de todo eso, Dios. Y sabemos que las promesas que tú nos has dado son sí y son amén. Y hoy, Señor, estamos completamente persuadidos de esto, que tú eres poderoso para cumplir lo que has prometido. Señor, que cada mañana, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo humano, de lo natural, Señor, podamos nosotros darte gloria a ti y reconocer, Señor, que ese tiempo que tarda la promesa, más gloria tú recibirás, más poder y gracia tú derramarás. Gracias, Señor, porque hoy tú nos has dicho que somos favorecidos, que tú estás con nosotros, que hemos hallado gracia, que tú estás ahí y que tú nos das de tu favor. Somos tus siervos. Hágase con nosotros conforme a tu palabra, conforme a tus promesas. Y Señor, aún cuando tenemos que dar pasos de fe, como lo hizo Pedro, Señor, aún lo que parece ilógico en lo humano, mas en tu palabra echaremos la red. Haremos, Señor, lo que tú nos pides. Gracias por el plan y el propósito de vida, bendición, favor, gracia y abundancia que tú tienes para tus hijos. Y gracias, Señor, por tu promesa de cielos abiertos. Te bendecimos y te damos gloria y adoración a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Qué le parece si le damos un aplauso al Señor? Restaurando tu corazón, tu relación con nuestro Dios, logrando tus propósitos en la vida. Aquí, en Casa de Restauración.